Bueno, Diego, muchísimas gracias por estar en Entrevidas TV en casa. Muchas gracias a ti por invitarme. En verdad es un placer estar aquí y agradezco mucho la oportunidad. Lo mismo digo, voy a estar hablando con Diego Rojas de la cuenta Pensar los Libros, cuenta que difunde la lectura, bueno, literatura, en Instagram. Y bueno, para empezar, antes de hablar de la cuenta, ¿no? Y cómo surge, quería preguntarte cómo arrancás en la lectura. ¿Qué fue lo primero que leíste de chico? Bueno, de pequeño la verdad es que me acerqué a la lectura por los libros infantiles de mi hermano mayor. Yo solamente veía las imágenes y me llamaban la atención y yo cada vez que veía el mismo libro, podía hacer el mismo libro un montón de veces y siempre le cambiaba la historia. Hasta que fui descubriendo ya cuando aprendí a leer que eran historias que yo, entre comillas, ya conocía por película o cosas así. Por ejemplo, mi hermano tenía un libro de Aladino. Sí. Eh, y yo veía las imágenes y me imaginaba la historia y todo, pero claro, después veo la película de Disney, la tan famosa, y descubrí que era Aladino. Entonces empecé como a estructurar historias de pequeño y ya después de lleno fue cuando en el colegio me estimularon bastante para que leyera. Pero es curioso porque al principio, en los primeros años de lectura, digamos, del plan lector escolar, esos libros que le encomiendan a uno leer en la casa, era mi mamá la que me los leía, porque yo era muy disperso, yo era súper inquieto, muy inquieto. Te Entonces, perdías. no podía sentarme ni 5 minutos a leer algo, mi mamá me lo leía y entonces, entre comillas, fue como mi primera experiencia al audiolibro. Bueno, qué Y bueno fue, eso. Bueno, ¿sabes que me quedé con esto que decías que vos ibas estructurando los libros y bueno, te das cuenta que en realidad también lo habías visto la película y tenías mucha noción por eso. Te quería claro. preguntar si ya en ese momento o ya entrado un poquito más grande, también sos de escribir. O sea, yo creo que sí, como todo buen lector quiere poner en práctica lo que aprende, pero la verdad es que como para publicar, no. Yo diría que yo escribo para aprender a escribir, ¿verdad? Ah, muy bueno, bueno, pero nunca sabes si en un futuro con algún taller o algo, viste que Sí, puede ser, los quizás, que leen en algún momento se te cruza por la cabeza eso. puede ser. ¿Y cuál fue el primer libro que a vos te impactó? Allá ya entrado un poquito más grande, ¿no? Sí, yo creo, o sea, entre comillas, grande. Lo que pasa es que fue un libro que yo me compré, fue el primer libro que me compré, yo con, digamos, con dinero que obviamente era de mi papá, pero que yo había Que a vos elegís, economizado. claro. Claro, yo lo gestioné, fue El gato negro de Edgar Allan Poe, que era una antología de narración extraordinaria. Y Muy bueno. dentro de él venía el cuento Corazón delator, Bueno, que es uno yo de los creo más favoritos míos, es uno de los que más me gustan, digamos. ese cuento fue yo creo que el que me gatilló a la literatura de grande, digamos. Y lo leí como a los 11 años. Entonces yo creo que de ahí Qué bueno empezó que ese gusto por lo policial, por el misterio, por la locura, me gustó mucho y después repliqué un poco la sensación cuando leí El túnel, que es muy similar. sí, de sábado. Al ser escrito en primera persona y justificándose la locura, es como, yo lo encontré un mundo nuevo, que está acostumbrado al típico, a la lectura de tercera persona, a una estructura fija, era como, Claro, el shot ya te mete en la historia de otra manera, ¿no? así es. Ya te crees mucho el personaje. Y bueno, el túnel es terrible. Bueno, justo nombraste Le Pou, que es bueno, uno de mis autores favoritos, y ese cuento es de los que para mí es uno de los mejores que tiene. Hablando un poquito, bueno, voy a contarle a la gente, si bien obviamente que Instagram y el canal de YouTube llega a todos lados, yo estoy en Argentina bueno, Diego vive en Chile y bueno, vuelvo a recomendar su cuenta Pensar los Libros, Diego Rojas está hablando conmigo. Bueno, quería preguntarte cómo nace la cuenta Pensar los Libros. La cuenta nace, como yo creo que como muchas cosas, por una necesidad de contar algo. Yo tenía un amigo, bueno, todavía lo tengo, me refiero a que hubo un tiempo que con este amigo trabajamos en una librería. Trabajamos durante mucho tiempo en una librería y ya entre tanto debate, hablar cosas así, conocí el mundo de Bookstagram, yo ya seguía cuentas, conocía el mundo y todo, pero nunca me había atrevido a dar yo contenido. Entonces mi compañero me dice, oye, si hacemos una cuenta y empezamos a compartir, pero más que como las típicas, y no es por desdeñar, pero el típico filtro de Bookstagram, que es como
lo comercial, saga juvenil, cosas así. Nosotros queríamos como replantear una lectura más crítica, pero hacia la vida desde los libros. Está muy bueno. Entonces Sí, por eso empezamos, tiene un valor agregado, o digamos, o es algo que distingue la cuenta de muchas que por ahí hacen reseñas, o como vos decís, ¿no? Por ahí se manejan por el canon literario del momento. ¿Sabes qué? No puedo dejar pasar esto. Trabajaste en una librería y, bueno, como librero habrás tenido un montón de anécdotas. ¿Te acordás de sí. alguna como para contar, así muy graciosa o rara, digamos? Yo creo que muchas, sobre todo los famosos que en mi país le decimos los mecheros, son los que Sí, roban ahí. Hubo muchas veces que ya eran rostros conocidos y la verdad es que se formaba ya como algo cómico, de yo solo con una mirada y ellos sabían que yo ya estaba a punto de llamar a los guardias, pero era como algo ya, que en verdad a mí nunca fue como, era por más por la empresa que me decía, tienes que ir por ellos, pero en verdad esa búsqueda era como, yo decía, ojalá le dé un buen uso, no sé, cosas así, claro. pero dentro de todo, esas serían como las más, digamos, eh, las más arriesgadas, por así decirlo, pero de anécdotas graciosas, yo creo que la sección infantil sería la sección más, eh, más estresante y al mismo tiempo la que toma más tiempo y te hace pasar rápido el día, porque Claro. es constantemente estar ordenando, de repente está sucio, de repente rompen los libros y uno no les puede decir, oye, tiene que pagarlo, porque como que, no sé, Sí, es, es es, un tema muy es, particular. es complicado tratar con clientes. Bueno, Pero también, bueno, hablando en algunas veces que, bueno, de hecho yo tengo amigos libreros, y el tema de los pedidos, ¿no? De los títulos, o la gente que va con la lista, ¿no? sí, sí, También es un tema. es un restaurante. Claro, sí, te Se vengo, vuelve es la lista de pedidos. Y van tachando. O los autores por ahí, ¿no? Dichos de otra manera. Em, también. sí, de hecho me han contado, ¿no? Bueno, el libro que salió tapa roja y tapa roja de 800. 800. No, yo creo que, claro. Y que estaba ahí hace 2 meses y tenía una foto de no sé qué, y la verdad es que me pasó que hubo un par de veces que sí pude encontrar ese libro. Claro, Pero bueno, a fue veces como, da cierta cancha, ¿no? Pero bueno, a veces hay datos que, ¿no? Tapa azul, hay un tipo en la sí, tapa, no, y son como muy básicos, claro. ¿viste? Hablando de, bueno, vos lees mucho, quería preguntarte, bueno, ¿cuáles fueron los mejores libros que leíste este año? Este año leí, bueno, le eché otro vistazo a Crimen y Castigo, lo había leído en el colegio, Sí. y ahora le di un vistazo y la verdad es que ya Dostoyevsky está en mi top 10 de escritores, yo creo que no podría sacar de ahí, ya de lleno. Y mejores libros, bueno, últimamente con fin de la cuenta, con fin de generar contenido de la cuenta, he leído libros de diversos temas, pero digamos como lotes de libros sobre un tema. Por ejemplo, libros que hablan sobre el dolor, libros que hablan sobre el humor, libros que hablan... Entonces he buscado como títulos que son similares y eso también me ha servido para ya ir estructurando contenido y ver y recomendar libros sobre esos temas. ¿Haces, cómo estructuras eso? O sea, por ejemplo, elegís dolor y empezás a investigar qué libros van a tocar ese tema. Así es, Muy claro. bueno, muy bueno. Entonces estoy haciendo, es que yo en mi cuenta, aparte de las famosas reseñas, publicar libros en sí, porque como te decía, mi cuenta no es sobre los libros en sí, sino que sobre la acción de leer. Claro. Eh, entonces, hago videos que hablan sobre temas que yo opino, cosas así, y yo creo que eso es como lo que ha llamado harto la atención, más que reseñas y subir fotos bonitas y todo eso, yo creo que es el contenido de trasfondo, porque hay mucha gente que sin conocerte te pregunta qué piensas sobre un tema. Y eso yo lo encuentro súper loco últimamente con Sí, esto de pero las está redes bueno. sociales. De a poco, mirá, yo anoté cuándo arrancaste con la cuenta, o cuándo arrancaron en ese momento. Ahora estás vos solo con la cuenta, ¿no? Sí, sí. Bueno, el primer posteo, 27 de agosto de 2018. Y con un fragmento de Sherlock Holmes, de, bueno, Arthur Conan Doyle. Ahí arranca la cuenta, pero ya tenés muchos seguidores. De hecho, voy a contar algo, que el otro día vos dijiste, pueden ver el vivo, que al final pensabas que el Zoom era con más Claro, gente, y sí. me empezaron a llegar algunas solicitudes, como que se generó una movida. Tenés como un público que te sigue, o un grupo de lectores, digamos. Eh, Sí, bueno, hay otro compromiso, ¿no?
con el pasar del tiempo, ¿no? ¿Ya tenés otro compromiso en lo que vos subís? Sí, sí, ya no puedo ser como solo yo. O sea, tengo que tener una retroalimentación en cierta forma porque hay gente que en verdad valora lo que hace uno, pero al mismo tiempo lo que hace uno les sirve de pantalla a estas personas para poder expresarse. Porque hay gente que no puede hacer esto, si no estaríamos llenos de Bookstagram o llenos de otros temas también. No solo la lectura, sino que cada persona haga una cuenta sobre un tema que le guste. Entonces, hay gente que no hace eso o que lo prefiere para otras cosas, pero claro, ya de lleno, con la cantidad de seguidores, con la cantidad de, digamos, de reacciones, sí tengo que tener ya como una retroalimentación, una línea definida, porque de repente pierdo seguidores cuando subo algo que no calza con lo que con lo que yo tenía. Y eso me parece también muy curioso, en verdad. Yo no me hago problema por esas cosas, pero me parece muy, muy curioso de, como de analizar. Hablando un poquito de lo que es la comunidad, ¿no? Bookstagrammer o gente que por ahí difunde lecturas, ¿no? ¿Qué opinión tenés de la comunidad y qué cuentas te gustan a vos? Para recomendar algunas. Bueno, a mí me gustan muchas cuentas. La verdad es que tengo una cuenta que se llama Mona Lectora, y hay una cuenta que se llama, yo creo que, no sé por qué me gusta tanto, pero se llama Carlota Books, que es una chilena, una joven chilena. La verdad es que el contenido que sube no tiene que ver con mi interés, pero me gusta las ganas que le pone al tema. Y es como lo mejor de dos mundos, así como que puedo seguir una cuenta muy, digamos, snob, como de los clásicos y lo Claro, intelectual, ¿sí? Y al mismo tiempo seguir cuentas como más mainstream, más como claro, de lleno, más de que lo moda. usan por entretención. Me gusta eso, sobre todo de gente joven, niña, adolescente. Bueno, pero eso que decís es muy interesante porque hay mucho de eso, ¿no? Si de repente a vos te gusta el policial, hay Instagram cuentas que hablan de policial solamente, hay otras que hablan de clásicos, solamente clásicos, bueno, Sí, como que está también, más allá de la que habla de diferentes tipos de libros, ¿no? De género, mezcla. Hoy hay también, creo que hay un resurgir o un auge nuevamente de la poesía, que por ahí antes no se leía tanta sí. poesía, se está leyendo más. Pero está bueno esto que decís, porque de repente vos decís, bueno, sigo una que, no sé, habla todo el tiempo de clásicos y otra que por ahí de moda, o temas de moda, o libros que por Sí, ahí son más pasatistas, ¿no? sí, de hecho, eso me ha ayudado harto a ampliar mis expectativas. De hecho, la línea editorial de mi cuenta yo creo que es leer cosas con las que no estás cómodo. Claro, Eso es lo que yo invito siempre, como que me recomienden algo que yo no suelo leer. claro. Entonces, eso me parece muy, Está bueno muy como curioso. ejercicio, ¿eh? Sí, No, sí, por ahí no prejuzgar, pues por ahí, digo, no sé, no te gusta tal género, pero por ahí lees algo y te gusta. claro, Y obvio. no negarse. ¿Qué objetivos tenés con la cuenta? ¿Objetivos y proyectos, nuevas secciones? ¿Estás pensando algo de eso? Bueno, la pandemia ha retrasado un poco las secciones que yo tenía planeado, que lo he intentado hacer un par de veces en estos días, pero no ha salido obviamente como yo quería. Ya de por sí hay que invertir digamos, en cosas audiovisuales para los proyectos que yo quiero, que es, por ejemplo, hacer reseñas de librerías a las que voy. Más que solo, ahora últimamente lo que he hecho es andar por la ciudad y decir, ya, voy a comprar este libro con tanta plata, como que vamos a ver cómo me va. Si me va bien, bacán, si no, bueno, un capítulo fallido, pero es Claro, como hacer eso. está bueno. Pero mi idea es ir a las librerías, preguntarle a los libreros, sobre todo librería independiente, obviamente, no cadenas, sino que ir a las librerías, preguntarle sobre el barrio, sobre su historia, sobre cuánto tiempo llevan ahí, interiorizarse más como para el público general. Está bueno, obviamente que lo que decís es importante, que con el tema de la pandemia a veces se complica un poco más. Bueno, acá en Sí, Argentina se abrió un poco y ya están abiertas las librerías, pero bueno, hay limitaciones todavía. En cuanto a esto que decías de, bueno, es muy bueno lo que decís que vos fomentás también a lo que tiene que ver con las librerías independientes, no las cadenas. Y te quería preguntar, por ejemplo, en cuanto a autores o editoriales, ¿no? De Chile, ¿cuáles recomendás? ¿O qué autor recomendás? ¿Qué libro? Digo, más autores tirando a lo chilenos, contemporáneo, ¿eh? sí, contando lo contemporáneo.
yo diría que dentro de todo, bueno, o sea, últimamente, precisamente para hacer una reseña, leí a Bolaño. Yo ya había leído a Bolaño sus cuentos, básicamente, pero ya en verdad ya me quedo enamorado con 2666. La editorial de bolsillo, que es de Random House, tiene mucha línea chilena, pero eso sería más como de cadena, ya como de lleno Claro. una editorial independiente chilena que usa papeles reciclados y todo, y que tiene títulos de filosofía, clásico, ensayo, feminismo, etcétera, sería Ermitaño. Y yo siempre la recomiendo porque estéticamente y aparte económicamente es súper favorable como para tenerla como colección. Y Bueno, tiene para los títulos muy... amantes de los libros es muy interesante, ¿no? Lo de que estéticamente, yo siempre hablo de lo que es el libro objeto, que siempre es un Sí, plus, ¿no? sí. Bueno, quería preguntarte, antes de que leas, si recibías, o si recibís, perdón, material de editoriales, ¿te llegan como para reseñar, para grabar algo? Todavía no, así como me han hecho descuento, pero así como que una editorial me contacte, no. Una vez fui a una librería y me regalaron un libro, digamos, para promocionar, para hacerle reseña o hacer un sorteo. Yo al final me quedé el libro, así que planeo hacerle una reseña. Pero claro, todavía como sponsor, todavía no tengo. Sé que si voy a esa librería, sí voy a tener un trato distinto, porque ya me lo dijeron. Pero, Bueno, claro, no, bueno, la vas sumando librería, seguidores, digo, sí, por yo ahí creo, o en sea, un hay futuro que no ver. muy lejano te empiezan a llegar libros de editoriales como para reseñar. Eh, bueno, digo, elegiste ahí un fragmento para leer algo. ¿Qué elegiste? Si Sí, querés mostrar la tapa del libro, así la sí, vemos. bueno, esta edición, no sé si llegará a Argentina, sé que está en busca libre, así que para internacional hay, pero es una edición, yo creo que se va a ver al revés, pero se No, se ve llama, bien. María Luisa ya, Bombal. sí, Obras completas. obras, las obras completas de María Luisa Bombal, de Zigzag. Está todo acá. Sus entrevistas, sus cartas, sus cuentos, sus dos libros, algunos fragmentos de ¿Tapa dura guiones. eso? ¿Es tapa dura se ve? Sí, está madura, es Ah, muy preciosa buena la calidad, edición. ¿eh? Muy buena calidad. Sí, no, es Bueno, preciosa, me encantó esta edición, la quería puro tener. A mí me encanta esta escritora, de por sí me gusta mucho, o sea, no, La Mortajada, yo creo que marcó un antes y un después en la literatura latinoamericana, y ha influido mucho. qué buena calidad. Del Bueno, mismo, cuando quieras arranca, ¿eh? Qué buena calidad del libro, ¿eh? Increíble. sí, me encanta, es precioso, así que si pueden conseguirlo, yo creo que es una buena inversión. Muy bueno, voy a anotar Eh, ese dato. bueno, este es un fragmento de las crónicas poéticas, se llama Mar, Cielo y Tierra, donde habla precisamente de esos tres lugares, entre comillas. Perfecto. Esta parte habla del cielo. El cielo, en cambio, no tiene ni un solo secreto pequeño y tierno. Implacable, despliega entero por encima de nosotros su mapa aterrador. Hasta miedo me da nombrar el sol, es tan poderoso. Si nos interceptaran su radiación, el curso de los ríos se detendría inmediatamente. Apenas si me atrevo de hablar de un cóndor que los vientos empujaron fuera de la atmósfera terrestre y que, vivo aún, cae en el espacio infinito desde hace incontable número de años. Tal vez la súbita caída de estrellas fugaces responde a un llamado previsto desde la eternidad, que las precipita a integrar determinadas figuras geométricas hechas de relucientes astros incrustados en un rincón, apartado del cielo tal vez. Y no quiero hablar más del cielo, porque le temo, y temo los sueños con que se introduce a menudo en mis noches. Entonces me tiende una escalera estelar por la que subo hasta la bóveda rutilante. La luna deja de ser un pálido disco pegado al firmamento para convertirse en una bola escarlata que rueda solitaria por el espacio. Las estrellas se agrandan en un parpadeo y de rayos, la Vía Láctea se aproxima y derrama oleadas de fuego. Y de segundo en segundo, yo más al borde de aquel precipicio abrasador. No, prefiero imaginar un cielo diurno por donde deambulan castillos de nubes en cuyas flotantes estancias aletean las hojas secas de un otoño terrestre y los cometas de papel que perdieron jugando los hijos de los hombres. Muy bueno.
Muy bueno, muy bueno. Muy interesante. Voy a anotar este libro. Bueno, no sé si se conseguir acá, pero Ojalá, o sea, María de Simón está en todos lados, pero esta edición, ojalá, porque en no, verdad pues vale la increíble. pena y Ya, digo, para que se vea a través de la imagen, se ve que es una muy buena edición, ¿no? sí, tiene sobrecubierta, es como Claro. No, muy súper bueno, muy fresco. bueno. Para finalizar, Diego, repito, estoy hablando con Diego Rojas de la cuenta de Instagram Pensar los Libros, la recomiendo, muy buena. Bueno, Diego Gracias. vive en Chile y bueno, agradecerte por estar acá, un placer realmente. Para finalizar, ¿te planteaste algún objetivo o proyecto, digo, puede ser con la cuenta o no, para 2021? Eh, ¿Estás o trabajando en sea, algo? planeo ojalá volver a trabajar en alguna librería, si es que, obviamente para tener yo algo de dinero y poder invertir en otras cosas, no sé, iluminación, micrófono, cosas así, pero de lleno en el objetivo de la cuenta, no sé, emplear seguidores, yo creo que lo básico, quizás haya más secciones, puede ser cuando tenga más tiempo y todo, pero de lleno estoy dedicado a la universidad, estoy dedicado a mis cosas personales, quizás pueda cambiar la biblioteca, eventualmente de aquí a fin de año, ojalá, si es que todo sale bien, puedo cambiar la estética, no estarían las luces ya tan reconocidas, pero yo creo que eso es normal en la vida, el devenir. Muy bueno, Diego, la biblioteca es muy buena también. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, quedamos en contacto y bueno, Sí, muchas ojalá que sumen gracias a muchos ti. seguidores porque la verdad que es muy buena la cuenta y sos siempre muy, muy cordial también. Y eso es No, importante. muchas gracias. Muchas gracias a ti, te pasaste, en verdad. Esto fue muy grato de tu parte. Un abrazo grande, Diego. Muchas gracias. Igualmente. Hasta Chao, chao. luego.